Entonces, nada, doy la bienvenida a todos los que estáis conectados en nombre de la PASE. Mi nombre es Teresa Nandín y soy miembro de la Junta Directiva, soy vocal. Clara Ramiro iba a estar, pero al final no ha podido y la sustituyo yo esta tarde. Entonces, supongo que sabéis que la PASE está haciendo desde hace unos meses ya un directo mensual y bueno, a ver si seguimos con este ritmo, a la gente le gustan y nos encuentra útiles. O sea, es que nuestra idea es seguir con ellos el curso que viene. Bueno, por si alguien se hubiera unido a este directo así un poco por casualidad y no supiera de qué va esto, solo nada, en medio minuto comento que estamos hablando de alta sensibilidad, no tiene nada que ver con el concepto tradicional de ser sensible en nuestra sociedad, sino que se trata de bueno, un rasgo diferencial, ¿no?, de la personalidad con base biológica, que tiene que ver con la manera en que el sistema nervioso de una persona capta los estímulos del entorno. Normalmente una persona con alta sensibilidad los capta con más matices y capta con más detenimiento, vamos a decir, y minuciosidad. Se procesan de manera más profunda a nivel cerebral. También hay una respuesta emocional más intensa. En general, una persona PAS es una emocionalidad intensa. También tiene una capacidad muy grande para conectar con los otros, por eso hay una empatía alta. Y por último, pues este sistema nervioso que trabaja tanto captando, procesando y conectando con los demás se puede saturar antes. Entonces, bueno, me imagino que la mayoría lo sabéis ya, pero por si acaso alguien nos ha repescado así por ahí, un recordatorio muy rápido. Y bueno, hoy contamos con uno de nuestros profesionales asociados, Leo Uncal, que bueno, nos explicará él un poquito más, pero entre otras cosas, yo sé que haces mucha cosa de familia, ¿verdad?, de terapia sistémica, Leo, pero también bueno, sabe mucho de este tema y lleva tratando el tema de la alta sensibilidad desde hace tiempo. Y hoy vamos a hablar de un tema, bueno, creo que es bastante novedoso, no se habla mucho de él normalmente, ¿no? Hay temas que se tratan mucho con respecto a este rasgo, pero justo este tema que vamos a tratar hoy, que es las PAS y la naturaleza, ¿no?, la alta sensibilidad y la naturaleza y cómo nos puede beneficiar, ¿no?, cómo puede ser un recurso, ¿no? Muchas veces hablamos de que esto no es un trastorno en una enfermedad, pero que el autocuidado o tener un estilo de vida determinado puede ayudar muchísimo, ¿no?, y puede hacer que este rasgo pase de ser algo incómodo, ¿no?, a veces, o que puede ser una dificultad, a ser algo ventajoso incluso, ¿no? Entonces, bueno, primero, si tú te quieres presentar brevemente, decir algo sobre ti antes de que vayamos ya a hablar ya del contenido de la charla del directo de hoy. Bueno, primero dar las gracias por la oportunidad de estar en esta plataforma hablando sobre este tema que a mí me apasiona y que lo vivo personalmente. Así que bueno, muy agradecido. Yo soy psicólogo clínico, especialista en terapia familiar sistémica. Trabajo con personas altamente sensibles desde hace ya un tiempo y recientemente, bueno, desde hace ya un tiempo, usando la terapia guiada por la naturaleza, porque creo que encaja muy bien con las necesidades de las personas altamente sensibles. Bueno, Sí, poco de más. eso hablaremos ahora. Muy bien, perfecto. Bueno, lo que tengo yo aquí en mis notas, ¿no?, de guión para el directo de hoy, es que esto de terapia guiada terapia guiada por la naturaleza también se le puede llamar psicoterapia o ecoterapia. Entonces, en estos tiempos, ¿no?, en que oímos hablar tanto del medio ambiente y por lo pronto ya suena muy moderno, no hay que decir. Pero tú ahora además nos vas a explicar y nos vas a demostrar que es algo súper útil, ¿no?, que no solo es un nombre que suene bien y que esté a la última, sino que puede ser un recurso súper útil. Entonces, explícanos primero en qué consiste esto, de qué estamos hablando cuando hablamos de eso, de la terapia guiada por la naturaleza. Bueno, se trata de trabajar no solamente la conexión con nosotros mismos o la conexión con los demás, con la familia, sino trabajar nuestra conexión con la naturaleza.
porque se basa en la premisa de que a través de los años nosotros nos hemos ido cada vez desconectando más de la naturaleza, con un estilo de vida cada vez más alejado, y que esto nos ha hecho que perdamos básicamente los puntos de referencia, entre otras cosas, y nos ha empezado a traer problemas de salud como sociedad y como individuos, tanto a nivel físico como a nivel mental, ¿no? Entonces, la terapia, digamos, la natopsicoterapia o terapia guiada por la naturaleza, lo que trabaja es la reconexión de las personas con el entorno natural, para así poder conseguir que estén más equilibradas, ¿sí? Y bueno, promocionar de esa manera la salud, o incluso también tratar algunos problemas físicos y también mentales. Así se podría definir. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, a través de la conexión con los sentidos, con el entorno natural, con los 5 sentidos, y además otros sentidos que son la combinación de estos 5 sentidos que las personas altamente sensibles justamente tienen tan desarrollados, de forma ya natural. Entonces, bueno, de esto se trata en general lo que sería la natopsicoterapia. Ajá. ¿Y cómo te interesaste tú por este tipo de terapia o cómo oíste hablar de ella? Bueno, ¿por qué te llamó la atención? Si nos puedes explicar desde tu punto de vista personal, ¿no? Sí. ¿Cómo entraste en contacto con esto? Mira, yo desde pequeño era un niño que estaba mirando más por la ventana a los árboles y al paisaje que a lo que estaba diciendo la maestra en la pizarra. Además, yo soy de Venezuela y crecí en un sitio donde la naturaleza es muy potente. Entonces yo desde pequeño, digamos, he tenido como esta intuición de buscar en la naturaleza esta sensación de paz y de tranquilidad, donde sentirme libre y donde sentirme conectado. Y entonces, bueno, luego a medida que fui estudiando psicología, llegó un momento en que, hace relativamente pocos años, en que estaba cambiando como de dirección, y estaba tratando de conectarme con algo que fuera más parecido a mí, y me apareció esto de trabajar con la naturaleza. Y dije, bueno, voy a empezar a investigar a ver qué hay, y me empecé a dar cuenta de que hay una cantidad de evidencia de cómo la conexión con la naturaleza realmente tiene un poder para hacer que nos sanemos, y que incluso para prevenir que nos enfermemos. Y claro, como ya estaba trabajando con la alta sensibilidad, dije, bueno, pues esto viene como anillo al dedo, porque aparte Claro. casi todas las personas altamente sensibles que conozco o con que he trabajado tienen una relación especial con la naturaleza. Y sobre todo eso se notó mucho durante la pandemia, que hicimos una compañera y yo, Karina Lagarriga, hicimos una serie de entrevistas como con 100 familias para preguntar qué les ayudaba más, y además familias de personas altamente sensibles, y muchas coincidían, o la mayoría, en que la naturaleza era algo que le echaban en falta, y o que les podía ayudar mucho a pasar por estas situaciones. Ajá, sin duda. Sí, de hecho esa era una de mis preguntas, que ahora ya entraremos en materia de qué beneficios aporta, bueno, cómo funciona, etcétera. Pero antes de ello, eso te iba a preguntar, que por qué una paz le puede beneficiar o especialmente, vamos a decir, ¿no? ¿Qué crees tú en comparación con cualquier otra persona que no lo sea? ¿Crees que puede beneficiar más o puede ser una terapia más adecuada? ¿Cómo lo ves? Bueno, es como te digo, yo creo que calza como anillo al dedo, porque, por ejemplo, una de las cosas que está también demostrada y que está en los libros de la doctora Aaron, que viene de una investigación de Michael Pless, es el tema de la diferencia de ventaja, ¿no? Como de que tener una neurodiversidad no solamente es una diferencia de funcionamiento, sino también puede resultar en una diferencia de una ventaja, ¿no? De decir, es más Sí, ventajoso. Por ejemplo, cuando se está hablando de que ante estímulos positivos, el cerebro de las personas altamente sensibles reacciona de una manera más potente que ante estímulos negativos. Por ejemplo, en un estudio que se hizo donde se les mostraban fotos mientras les hacían una resonancia magnética funcional y veían cómo el cerebro iba cambiando, se dieron cuenta que cuando le presentaban los estímulos más positivos, entonces era cuando el cerebro altamente sensible reaccionaba más en comparación con los negativos, todo y que reacciona mucho más a los negativos también que comparados con la población general, ¿no? Entonces, claro, poderse conectar con la naturaleza y disfrutar de la conexión con la naturaleza es una cosa que los altamente sensibles pueden aprovechar mucho más desde ese punto de vista, ¿no?
Y por eso yo creo que es tan potente. Aparte de porque también hay estudios en donde se dice que nosotros hemos pasado cientos de miles de años en la naturaleza, en los bosques, en el campo. Ha sido relativamente reciente para nuestra especie vivir en ciudades. Así que nosotros estamos diseñados de la forma más primitiva para reaccionar de una manera adecuada ante los estímulos de la naturaleza. Nuestro cerebro, hay estudios que dicen que nuestro cerebro hace mucho menos esfuerzo para percibir estímulos de la naturaleza que para percibir figuras rectas y edificios y cosas grises y ladrillos y cosas de estas, ¿no? Entonces, curioso. esto Tiene es muy sentido. curioso y que y tiene mucho sentido por eso, ¿no? Porque además nosotros estamos programados, digamos, nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso dos ramas. La rama simpática, que es la que tiene que ver con el estrés, con el mecanismo primitivo de huir o de luchar, ¿no? Que es de activación, de darnos energía, y tenemos otra rama que se llama la rama parasimpática, que es la rama que tiene que ver con la recuperación y con el descanso. Entonces, por ejemplo, si un animal está en el bosque y es atacado, él tiene que activar su sistema simpático y defenderse, pero después de que eso ha pasado, y sobre todo si queda herido, él se va a poner así cerca de un río, se va a poner en un sitio donde se ve protegido, donde va a escuchar a los pájaros, va a escuchar el viento, moviendo las hojas de los árboles, va a ver la luz del sol pasando a través de los árboles, y allí su sistema primitivo va a empezar a poner en marcha automáticamente los procesos de recuperación y los procesos de descanso. Entonces, como las personas altamente sensibles, como lo has dicho tú, tienen una tendencia a sobresaturarse más rápidamente de los estímulos, entonces la naturaleza les permite conectar con esa parte primitiva que les dice: ahora es el momento de que pongas en marcha tus procesos de recuperación. Es el momento, por ejemplo, de que empiezas a segregar endorfinas, que empiezas a estar en un estado cerebral, por ejemplo, de equilibrio o de onda alfa, que es donde te recuperas, que casualmente se genera en el cerebro con el sonido, por ejemplo, del viento en las hojas o el sonido suave de un río. Entonces, claro, si uno sabe cómo conectarse, cómo estar presente y interactuar con la naturaleza, puedes poner en marcha esos procesos. Es que, de hecho, no tienes tú que hacer nada. Tu cuerpo lo hace de forma natural. Claro, 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 sí, sí, esto es interesante. Primero esto, lo que tú dices, ¿no? Que por un lado los PAS nos afecta el entorno para bien o para mal, entonces evidentemente vamos a beneficiarnos de esto. Y después esto que has comentado de la activación del sistema parasimpático y desactivación, en una PAS también se activa más fácilmente y se beneficia también, ¿no? De esto. No deja de ser estar un poco sincronizado con el entorno, ¿no? Entonces, efectivamente, me puedo imaginar que una PAS haciendo esto le va a ser supernatural, ¿no? Y es muy interesante esto que comentas de cómo, sin darnos cuenta, nos hemos ido desconectando, ¿no? De la naturaleza y metiéndonos en cajas de hormigón. Y los que vivimos en ciudades grandes como yo, que es Barcelona, ¿no? Es, incluso más, porque la que vive en un pueblo y tal, aún más o menos, ¿no? Tiene más verde alrededor, pero totalmente. O sea, que muy, muy interesante todo esto que estás explicando, ¿no? Y cómo los animales lo hacen de manera natural, ¿no? Cómo van este proceso de relajación, de recuperación de su sistema nervioso. Por eso es tan importante, ¿no? Para las PAS, que a veces hay personas que están muy desconectadas de su cuerpo o cómo se sienten y pueden estar estresadísimas o con cargas de ansiedad y no se dan. Por eso es muy, muy importante hacer este escáner, ¿no? Cuando eres PAS, sobre todo, ostras, estoy muy sobresaturado, voy a bajar el ritmo, ¿no? Cosas de estas. Entonces, bueno, sigue explicando. Antes hablaste de las evidencias, bueno, no sé si quieres dar algún detalle más y si no, antes comentabas de las evidencias científicas. ¿Qué otras evidencias científicas hay? Bueno, si quieres hablar un poquito de esto, Bueno, de la naturopsicoterapia, ahora de hecho. correcto, sí. Vale, vale. Bueno, mira, hay bastantes evidencias de cosas muy interesantes. Yo creo que, mira, en cuanto al tema de los beneficios, esto que dijiste, el tema de poder conectarte con la parte más agradable de ser altamente sensible. Es decir, en vez de hablar de mindfulness, podríamos hablar de joyfulness. Joyfulness, así como joy en inglés, de disfrute. Yo creo que en la naturaleza las personas altamente sensibles pueden experimentar lo más positivo de tener el rasgo.
porque allí es donde pueden sentir este placer y este asombro. Bueno, por ejemplo, un estudio que hay que a mí me gusta mucho es un estudio de un psicólogo, de un par de psicólogos canadienses que estudiaron la sensación de asombro que se da cuando uno, por ejemplo, ve un paisaje precioso, ¿sí? En ese momento ellos lo que dijeron, o lo que se dieron cuenta, porque se lo presentaban a gente mientras les estaban escaneando el cerebro, es que una parte del cerebro que se llama la red por defecto se apagaba. Esto es importante porque la red por defecto es, digamos, un sistema que tiene el cerebro para pensar en sí mismo. Esto se parece Ujú. mucho a entrar en un pensamiento de bucle, cosa que ya Sí, sabemos que a los altamente sensibles les pasa mucho, ¿no? exacto, sí. Y mientras más te pasa, mientras más piensas en ti mismo, más probable es que encuentres un defecto, que te pongas ansioso y que te deprima. Entonces, Sí, correcto. Mm. lo que ellos encontraron es que cuando las personas están en presencia de, esta, de estas imágenes que los asombran, la red por defecto se apaga. Curioso, Y entonces interesante. el foco atencional pasa de adentro hacia afuera y eso hace que bajen los niveles de rumiación y de darle vueltas al coco y se potencian las emociones positivas. También ocurre lo mismo en otro estudio, también se dieron cuenta de cuando tú estás, por ejemplo, haciendo una actividad, como por ejemplo un baño de bosque, que, no es, que es una parte de lo que se podría considerar las terapias forestales, pero que se diferencia de la natopsicoterapia con los altamente sensibles porque esta última tiene unos objetivos más específicos hacia la alta sensibilidad. Bueno, se te propone, por ejemplo, que vayas por el bosque como si fueras una niña y que te dejes llevar Sí, por tu cuerpo y que no estés sí. prestando atención a nada en particular excepto lo que tu curiosidad como de niña te llame. Cuando el cerebro está haciendo esta actividad, resulta que apaga la red por defecto también y facilita que la rumiación y el pensamiento cíclico se, se disminuya, se desconecte. Porque Sí, 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 al, sí. al final una cosa importantísima que nos da la naturaleza ya a un nivel más profundo es que la naturaleza nos da puntos de referencia. La naturaleza nos muestra, nos hace de espejo y nos muestra cosas que necesitamos nosotros tener en cuenta para poder funcionar de forma equilibrada, como por ejemplo el tiempo. El tiempo en la naturaleza no Ujú. es el mismo ni el ritmo que llevamos nosotros Sí, con nuestra mente. sí, Entonces, nosotros sí. estamos, los seres humanos, muy sobreidentificados con nuestra mente y nuestra mente tiene Ujú. como unas formas de actuar que son a veces como muy rígidas y donde a veces como que se cree de que puede controlar mucho más de lo que puede controlar. Y la naturaleza Claro. llega y te dice un punto de referencia, te coge y te dice, no, olvídate de eso. Tú no eres nada más mente, sino que tú estás aquí, eres parte de algo más, mucho más grande que tú no puedes controlar y tú lo que has de hacer es fluir con esto. ¿Sí? Claro, es un elemento pequeñito de todo el ecosistema que hay alrededor, ¿no? Simplemente Ujú. y déjate llevar por ese ecosistema, si tú, ¿no? Pues un Sí, poco, sí. ¿no? Ujú. Ajá. Una cosa también muy interesante que yo me he encontrado trabajando, porque claro, como yo trabajo con familias, yo veo desde niños hasta adultos, o sea, que puedo Sí. ver como todo el ciclo vital de las personas con el rasgo. Entonces, algo que yo me encuentro de forma, digamos, como un eje, ¿no? De forma constante en todas las edades, es muchas veces un sentimiento de incomprensión, de desconexión, Ujú. como de que no me entienden, o sea, mi forma de vivir y sentir el mundo, la mayoría no la entiende, entonces yo me siento poco a poco como desconectado, desconectado o incomprendido. Entonces, claro, cuando tú estás en la naturaleza, si tú te sientes que tú eres parte de algo más grande que tú, ¿sí? Mm. Eh, esa sensación, por lo menos por esos momentos, desaparece, porque tú acabas entendiendo de que tú eres parte de un ecosistema mayor que tú, donde tú tienes una función. Y de hecho, la doctora Aaron lo dice en sus libros, que si este rasgo no fuese algo adaptativo, hubiese desaparecido hace siglos de nuestra genética. Entonces, Claro. yo creo que esto es muy importante. Aparte, cuando tú te sientes, hay otro estudio que dice que cuando te sientes tú parte de algo más grande que tú, también se apaga la red por defecto, porque dejas de pensar tanto en ti, abres el Ujú, foco y empiezas a ver la vida con más perspectiva. Y entonces, ujú. a veces, eso te ayuda a salir más fácilmente, por ejemplo, de alguna actitud victimista
o de un bucle de estos que te atrapa y te deja, ¿no? Por eso es que digo que la naturaleza es como un espejo que nos da puntos de referencia y nos mueve. O te acuna Sí. como una madre o te hace sentir tan incómodo que te tienes que mover. Ya, exacto. Te iba a preguntar, esto que, ¿no? De que se apague la red por defecto, que es lo que tú dices, salirte de la mente, esta más cognitiva, ¿verdad? ¿Puede también tener relación con el hecho de que cuando tú estás en la naturaleza, sin querer, tus sentidos se ponen a funcionar, ¿no? Porque no la llamadas, le rechazas. He perdido tu Digo voz. que No escuché la pregunta, ¿me no oyes la ahora? puedo escuchar. Sí, ahora Sí, sí. vale, sí, perdona, si me ha entrado una llamada, espero que no vuelvan a intentarlo. Que decía que esto de lo que comentabas tú, de salir de la red por defecto, ¿no? De los pensamientos, etcétera, que digo, si otro motivo por el que ocurre esto en la naturaleza será porque automáticamente todo tu sistema sensorial se pone a trabajar, ¿no? Se activa, oyes a los pájaros, sensaciones del aire en la cara. Entonces, desde el momento que tú conectas con tu cuerpo, es una especie de mindfulness involuntario, ¿no? ¿O qué Sí, opinas de esto? ¿Puede ser que eso ayude también? O sea, sí, ¿no? También es como haces un mindfulness en el fondo, ¿no? Estás más presente y más notando, pues, que si hay agua, tocas el agua está fría, que te da no sé qué, los olores, no sé, todo esto. Eso es lo que, todo esto, bueno, sí. estaba pensando en esta reflexión, que podía ser otro motivo, ¿no? Otra manera. Sí, no solamente un mindfulness, sino como he dicho antes, un joyfulness. Porque, Sí, porque es un buen punto, ¿no? Esto que dices, porque son sensaciones físicas y sensoriales, pero todas agradables en general. No es como en la ciudad que puedes estar notando muchas sensaciones, pero es el olor a gasolina o los ruidos de los claxones, ¿no? Claro, es verdad, en general es todo agradable. Bueno, un día de tanto calor como hoy igual hay alguna claro, desagradable, pero en general la mayoría en la naturaleza son agradables, eso es verdad. o Sí, sí, sea, sí. yo lo que, fíjate, en la naturaleza hay lo que hay. O sea, si ella te quiere, como te digo, te puede hacer sentir mucho placer, pero también te puede pinchar un montón. Y eso depende de lo que en ese momento esté pasando y lo que esté fluyendo entre tú y ella. Y muchas veces, Interesante. al menos eso es lo que yo creo, de lo que tú necesites, ¿no? Si tú un día no necesitas que te acunen, a lo mejor te acuna un poco, pero luego si necesitas que te muevan, te moverá porque ella es así y funciona a su ritmo y lo que te enseña es eso, que el Ajá. control de la mente, de lo que ha de ser y lo que no ha de ser es una cosa muy humana, porque ella Ujú. va a su bola. Entonces fíjate, hay dos elementos muy importantes para poder relacionarse con la naturaleza de esta manera. El primero tiene que ver con percibir a la naturaleza como un sujeto y no como un objeto. No como algo que tú vas a usar para tu bienestar, sino como una entidad con la que es además superior a ti, con la que tú vas a interactuar, pero como mínimo en igualdad de condiciones. Cuando tú Ajá. vas a hacer una actividad de estas de terapia forestal, tú tienes que entrar a interactuar con esta visión de que hay algo que tiene también como un alma que está interactuando contigo y que tú has de respetarlo. Tienes que entrar con esta actitud. Incluso yo cuando estoy acompañando, se forma un triángulo donde estoy yo en un lado, en una punta, en la punta están las personas que van a hacer la actividad y en la otra punta está el entorno natural donde estamos, que además va cambiando y que cada día y cada momento en que estás allí, porque es todo el tiempo cambiante, cambia la luz, cambia la temperatura. Hay bosques o sitios que son como más maternales y otros son más masculinos, o sea, hay formas, hay una cantidad de cosas interesantes allí que hace que tenga su propia entidad y que va a hacer que en ese momento ocurra algo en particular. Entonces, eso es muy importante. Y lo segundo es no tener objetivos demasiado, o sea, lo primero es entrar con esta actitud de ver de igual a igual, con este respeto. Y lo segundo es no tener, digamos, como un objetivo demasiado marcado, no ir con una expectativa demasiado marcada, sino dejarte llevar, soltar un poco y confiar en que eso que es más grande y más sabio que tú te va a guiar y te va a meter por donde mejor le parezca. De hecho, ella lo que hace es hacerte invitaciones, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. A mí me gustaría que nos explicas ahora un poco, por ejemplo, que supongo que es un poco a dónde ibas a entrar,
cuando alguien, un terapeuta, un psicólogo, se hace este tipo de terapia, ¿qué se hace exactamente en concreto, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué se suele hacer? Si nos dices, que no sé si es lo que ibas a decir ahora o no, y si no, después nos dices esto. Sí, sí, bueno, mira, pues allí el rol del terapeuta o del psicólogo deja de ser tanto el terapeuta y empieza a ser más un guía. Un guía que Mm, porque la terapeuta es la naturaleza. Tú lo que vas a hacer es facilitar la conexión entre esa persona o ese grupo de personas o esa familia, esa pareja, en fin, ese niño, con el entorno natural. Y lo vas a hacer a través de hacerle propuestas, que son propuestas como por ejemplo, busca las cosas que se estén moviendo a nuestro alrededor mientras vamos caminando. O, o bueno, básicamente se empieza porque tiene un proceso, ¿eh? Necesitas un tiempo primero para tú como acabar de entrar en contacto y reconectarte con la naturaleza. Y siempre digo reconectar porque nosotros somos naturaleza, lo que no tenemos es que acordar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo primero, hay una primera fase que es conectarte a través de los sentidos con la naturaleza. Entonces se hacen distintas propuestas para que la persona se conecte a través de todos sus sentidos con la naturaleza. Y en el caso de los altamente sensibles, incluso yo, luego después de que se activan todos los sentidos, activo, digamos, como estos sentidos que son más intuitivos, como por ejemplo el sentido especular, que es la capacidad de ponerte en el lugar de otros seres y otros elementos, y esto es pura empatía, y también el de orientación y otros más que tienen que ver con cosas más intuitivas, con aprendizaje incidental y que activan otras regiones del cerebro que son las que los PAS tienen más desarrolladas precisamente. Una vez que eso ha ocurrido, una vez que ya estás relajado, metido, que para eso a veces hace falta 40 minutos, una hora, ¿sí? Entonces empieza, digamos, lo que sería ya una propuesta de actividad, ¿no? Por ejemplo, con los altamente sensibles, una cosa que me gusta mucho hacer es trabajar el tema de los límites y la asertividad en contacto con la naturaleza, que ellos busquen un espacio y se creen como ese espacio limpio y que sea de ellos y que busquen como su centro y su esencia en ese espacio. Y luego hay una parte en donde vamos caminando y en esa parte donde vamos caminando pues hay que mantener distancia con el que va adelante, hay que estar como centrado en uno y ir mirando, bueno, siguiendo las propuestas, pero siempre enfocados en estar centrados en uno, ¿no? Y en la importancia de los límites, de las prioridades. Y bueno, la naturaleza como, es como un gran espejo que nos está todo el tiempo moviendo cosas. Entonces la labor del guía, digamos así, es invitar a las personas para que conecten con esos aspectos. Y luego ya eso ocurre entre ellos dos. Y hay partes en donde uno está conectado con la naturaleza en silencio y no está interactuando con más nadie, y luego hay unos círculos en donde interactúas con los demás. Y si estás con una sola persona, pues es otro formato, es más reducido, pero más o menos es igual. Hay una parte de propuesta en donde está la persona sola conectada con la naturaleza y luego hay una parte de recoger esto y de darle un sentido y de poder usarlo. Y cuando lo hago, por ejemplo, online, que esto parece un poco, yo lo que hago es que quedo con la persona online, le hago una propuesta para que él lo haga durante la semana o las 2 semanas que no nos veremos y luego lo trabajamos cuando él regresa. Le voy haciendo como estas prescripciones. Vete y conéctate con esto, ponte abajo de un árbol, haz esto, ponte al lado de un río y piensa en esto y luego dime qué sentiste, qué viste, ¿no? Todo relacionado con los objetivos que estemos trabajando, como la asertividad o como el sentimiento de incomprensión o también el tema de la sobresaturación, bueno, los temas que se trabajan normalmente con las personas con el rasgo. Ajá, o sea que se enfoca uno en un aspecto concreto que quiere trabajar y, por ejemplo, pues que le cuesta más o así. Y entonces eso se traslada a la naturaleza que, como dices tú, te hace un poco como de espejo o de entorno ideal para trabajar eso, ¿no? Es Exactamente. como ayudadora en ese proceso, ¿no? Para encontrar Exactamente. respuestas a eso o para, bueno, reubicarte tú con ese aspecto, aprender cosas nuevas, etcétera, ¿no? Pero Re- re- se da una dinámica entre ella y la persona, porque tú le invitas a la persona, por sí. ejemplo, que busque un sitio que le parezca agradable y se siente allí y se quede allí contemplando, por ejemplo, la luz que hay en ese sitio. Un ejemplo, ¿no? Mm. O los olores que hay en Sí. ese sitio. El sitio justamente que esa persona elige
tiene que ver con el momento en que esa persona está pasando y lo que ella necesita. Y lo que le responde la naturaleza también termina curiosamente o sea, conectando con eso. Entonces luego se pueden trabajar cosas muy profundas en realidad. Tienes varios niveles. Este nivel más de disfrutar, de conectar, de relajar, y un nivel donde puedes hacer un trabajo personal muy profundo. Ya más terapéutico. El Eso. primero sería cualquier persona que puede salir a la naturaleza y disfrutar de ella y su sistema nervioso se beneficia y vuelve a casa mejor y ha sido beneficioso a nivel más físico. Y después hay esta otra parte más profunda que ya es trabajar algo a nivel de terapia y ir más dentro, ¿no? Un poco, a lo Claro. mejor así. Y con un autoconocimiento, ¿no? Un poco esto, más Exactamente. interesante. Ajá, ajá. Y que, o sea, pensando en una paz, vamos a imaginar que eso, como tú dices, es beneficioso y es conveniente que haya un contacto más o menos frecuente con la naturaleza. ¿Y qué pasa a una paz que vive en la ciudad y que tiene pocas oportunidades? ¿Qué hace? ¿Hay algún sucedáneo, algún sustituto? ¿Hay algo que pueda hacer? No sé, bueno. O habría una conexión mínima que debería tener en cuanto a frecuencia, bueno, no sé, lo que quieras decir al respecto, ¿no? Porque algunos la tienen ahí al lado y a otros a lo mejor es un poco más difícil, ¿no? Claro. Mira, el consejo es que siempre que se pueda salir, así sea un Sí. parque, siempre que se pueda salir. Pero si no se puede, ¿no? Yo creo que en el día a día sí hay que tener pequeñas cosas que la mayoría de las paz ya las tienen, ¿eh? Por ejemplo, yo estoy viendo que tú tienes una planta atrás tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Varias, tengo Eh, unas cuantas por la y casa, tendrás sí. unas cuantas, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante porque de alguna manera estás en contacto con otro ser que te está haciendo también de espejo en muchas cosas. Y la naturaleza está en todos lados, incluso dentro de nosotros. Si tú, por ejemplo, ves la palma de tu mano y la comparas con las raíces de esa planta que tienes atrás, pues es igual, es que somos familia, todos estamos Ya. conectados, ¿no? Entonces, si tú te relacionas con la planta con la misma actitud que yo expliqué que tienes que entrar al bosque, ¿sí? Por ejemplo, o al mar, o a la playa, o lo que sea, esa planta también de alguna manera empezará a aportarte cosas que son positivas o cosas en las que puedes aprender. Hay veces que yo he tenido, digamos, como darme cuentas así grandes con un aguacate aquí en la mesa del comedor, ¿no? Eh, y, y es por eso que además ellas están presentes, ellas están limpiando el aire, están modificando el entorno que hay. Hay un estudio de la NASA que habla sobre cómo limpian el aire, cómo aportan más oxígeno, y todo eso tiene una incidencia positiva sobre el sistema nervioso, ¿no? El Claro. hecho de observarlas, a nuestro cerebro le gustan los estímulos naturales porque como estamos programados desde hace muchos años para poderlos procesar, necesitan mucho menos capacidad de procesamiento. Entonces, no resultan aversivos, más bien ayudan. Por ejemplo, ver el color verde y ver el color azul está muy... El color, has dicho, El no color te he oído. verde, sí, Ah, el poder color verde, mirar el vale, color verde, sí. mirar el color azul, son cosas que están conectadas con nuestros instintos más básicos, es decir, si aquí esto está verde, acá hay agua, si hay agua, podré beber y además habrán animales y podré comer, con lo cual la parte más primitiva nuestra del parasimpático se activa porque ese va a estar bien. Si aparte, por ejemplo, tú coges un aceite esencial, como yo tengo aquí además varios aceites esenciales, ¿no? Por ejemplo, este que es de cedro, que huele mucho a madera húmeda, como además el sentido del olfato es el que más rápido llega hasta el sistema, hasta la parte primitiva, digamos, hasta el tallo cerebral y el sistema límbico, Sí. es muy potente para que tú puedas bajar y sentirte más seguro, bajar un poco el nivel de ansiedad. Y hay otros aceites, por ejemplo, esenciales que replican los olores del bosque. Y además una de las cosas que la mayoría de los altamente sensibles yo conozco es que son muy sensibles a los olores, ¿sí? Sí, mucho. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, también tienes imágenes en la pantalla del ordenador, en el móvil, tienes imágenes de la naturaleza, todo eso también tiene un impacto positivo sobre tu cerebro y tu sistema nervioso. Y si estás escuchando, yo, por ejemplo, cada vez que estoy trabajando, que mi mujer teletrabaja también aquí conmigo, nos ponemos en el YouTube los sonidos del bosque. Si yo, por Eso te ejemplo, iba a preguntar.
Eso te iba a preguntar si eso era efectivo o ayudaba. Supongo que sí, porque se usa para todas las meditaciones o para muchas. Bueno, entonces supongo que sí, ¿no? Que también es algo que ayuda. Sí, sí, y de hecho hay un estudio en donde uno de estos científicos de los que he mencionado, lo que hizo fue proyectar las imágenes. Piensa que dentro de un resonador magnético, es decir, cuando te hace una resonancia magnética, que es la que ellos hacen y funcional, tú no te puedes mover. Entonces lo que Sí. hacen es presentarte las imágenes. Y tú las ves Ajá. en la pantalla mientras que te están escaneando el cerebro. Y hay diferencias, obviamente, si tú estás en un bosque o dentro de un paisaje es muchísimo más potente porque es una experiencia multisensorial, que es otra cosa Claro. importante. Estas experiencias son más potentes cuando son multisensoriales. Cuando tú estás oliendo, escuchando, sintiendo, es cuando más potente es. Con lo cual también hay que entrar más en una cosa que es bastante interesante, que es la capacidad de visualización, ¿no? Y las técnicas de visualización. Cuando tú realmente logras hacer una visualización que incluye todos los sentidos, que te imagines los brillos, las sombras, el movimiento, la temperatura que hace, el olor que hay, los sonidos que hay, cuáles están más lejos, cuáles están más cerca. Si tú haces una visualización con este nivel de detalle, tú puedes reproducir esta experiencia también en tu cerebro y beneficiarte también, aunque no estés en el lugar, aunque no estés en el lugar físicamente. ¿Sí? Por eso también cuando hacemos un paseo muy bonito o que nos sentimos con esta sensación de asombro, una cosa muy chula de hacer es intentar identificar en el cuerpo dónde lo sientes para que luego puedas reproducirlo. Y de hecho, también puedes hacer una técnica que se llama la técnica de anclaje, que es poner así tus dos dedos cada vez que pase, tengas una sensación así, porque de tanto hacerlo, de tanto hacerlo, de tanto hacerlo, cuando lo haces así en un momento en donde ha pasado algo que a lo mejor te angustia, el cuerpo, como está asociado con esa sensación tan agradable, el cuerpo reacciona de una manera similar y puedes modular incluso la ansiedad en un momento de esto. Lo que pasa es que hay que hacerlo con mucha frecuencia por muchos días, por lo menos 21, como dicen que un hábito requiere 21 días, Los hábitos, para, sí, sí. para que realmente pueda funcionar, ¿no? Y luego hay, depende del nivel de ansiedad que tengas, o sea, no se puede apagar un incendio con un vaso de agua. A ver, si tienes una ansiedad súper disparada, estás súper saturado, tú pones puede que te ayude un poco el sonido de un riachuelo, puede que te ayude un poco esto, pero no te vas a poder bajar de ahí si ya pasaste de cierto punto. Esto es una cosa más preventiva. Claro, claro, sí, 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 que todo ayuda. Estoy pensando en un estudio que escuché el otro día que creo que también se podía sumar a todos estos tan interesantes que acabas de mencionar tú. Era un neurocientífico especializado en visión, ¿no? Y entonces habían descubierto que cuando estamos estresados y con mucha ansiedad, nuestra vista se hace como más, Sí, como se dice, la pupila se hace pequeña y se hace más enfocada. sí, Y al contrario, está relajado, la pupila y entonces que funciona al revés también, que si tú ves una visión panorámica, por ejemplo, en puesta de sol, por eso nos relaja, ¿no? O un paisaje, entonces eso también relaja, o sea, funciona en el sentido contrario, relaja el sistema nervioso. Me pareció muy interesante y es un poco, ¿no?, lo mismo, es otro beneficio claro, también, ¿no? Que sí, sí. automáticamente tu visión se va a relajar, vas a abrir las pupilas y entonces eso va a relajar, a calmar el sistema nervioso, no sé, Exactamente. Es todo el interesante. tiempo, si te fijas, es todo el tiempo un juego entre lo que está dentro con lo que está afuera. Es todo el tiempo Sí. un juego así, ¿no? Que nos va haciendo de espejo lo que está afuera a lo que pasa adentro y luego nosotros también devolvemos algo y también tiene un impacto en lo de afuera. Fíjate, hay una cosa que es muy obvia, pero todos estos seres que están aquí alrededor y la que está atrás tuyo y los que están en los bosques y en todo esto, que además me encanta, me parece súper bonita, ella respira lo que tú echas y tú respiras lo que ella echa. O sea, así estamos nosotros desconectados íntimamente con estos seres. ¿Sí? Sí, sí. Que, pero también lo digo sin caer en el romanticismo y que todo es una maravilla. O sea, no, la naturaleza, como dije antes, cuando te tiene que pinchar, te pincha y tienes que respetarla. Pero tienes que acordarte que tú eres naturaleza. Tienes que acordarte que tú eres parte de algo más grande y que tú también eres un animal y que tienes las mismas cosas que los animales y que aunque nosotros tenemos la tendencia incluso a medir las cosas en términos del tiempo que podemos vivir los seres humanos, y por eso a veces nos parece que hay cosas que son injustas
o que no deberían de ser así, o por qué tiene que pasar esto, pero es que resulta que si tú te sales de esa perspectiva humana y lo ves con un marco más amplio, te acabas dando cuenta de que a lo mejor igual tiene un propósito que sea así. Entonces, esa sensación relaja y además te hace sentir que no estás solo o que no estás sola, que tú eres parte de algo más grande que tú, pero que es importante que seas lo que has de hacer, porque has venido para eso. Esto es una cosa más profunda y como más filosófica, pero que a mí me parece que, que encaja mucho con el tema de la neurodivergencia, neurodiversidad en general, incluida la alta sensibilidad, por supuesto. Y es que eh, es como que los ecosistemas son sistemas complejos y necesitan la diversidad para poder funcionar, ¿sí? El cuerpo humano, un árbol no puede ser pura raíz, pura rama, pura hoja, o sea, tiene que haber de todo. Entonces, claro, cada uno tiene que hacer su función. Es como si fuera una orquesta musical y tú tuvieras que ejecutar un instrumento, pero no puedes ejecutar otro instrumento que no sea el tuyo, porque si no, no puedes orquestarte bien con los demás. Ellos te necesitan y tú los necesitas a ellos. Pues igual con la naturaleza, es exactamente igual. De hecho, hay una actividad que a mí me gusta mucho de hacer, que tiene que ver con el tema auditivo, que es que una vez que uno está relajado y está tranquilo en la naturaleza, en un sitio donde uno se siente cómodo, cerrar los ojos y empezar a escuchar todos los seres y elementos que hay alrededor, sobre todo aquellos que son de la naturaleza, que cada vez es más difícil ir a un sitio donde solo se escuchan los de la naturaleza, pero si te enfocas en los de la naturaleza, digamos, y empiezas a ver si esos sonidos tienen relación unos con los otros, empiezas a darte cuenta que a veces sí la tienen, que están orquestados y que tú también puedes formar parte de esa orquesta, por ejemplo, exagerando tu respiración, o por ejemplo, tarareando o balanceándote. Hacer esto te hace sentir parte de esta orquesta y a mí me parece delicioso, a mí me encanta. Entonces, Sí, os muy, invito a muy que lo místico, probéis. sí, 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 interesante. Muy bien. Bueno, quería preguntarte, por último, los niños PAS, ¿no? Si hay algo especial, o sea, porque ellos yo creo que son los que de manera más intuitiva se conectan un montón con todo el mundo exterior y aire libre, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar algo en relación con ellos, algo específico. Evidentemente, todo lo que hemos hablado estoy segura de que se aplica a ellos, los beneficios, etcétera, pero no sé si quieres comentar algo específico con respecto a la infancia, ¿no? Y los niños PAS y el contacto con la naturaleza. Sí, yo creo que aquí una de las cosas también importantes es el tema de las tecnologías y del abuso de las pantallas y todo esto, que esto también lo pudiéramos hablar con los adultos, ¿no? Sí, Tranquilamente. totalmente. Y yo creo que eso, siendo sistémicos, hay que empezar también por allí, ¿no? O sea, de ver como padres y como referentes que hacemos y qué ejemplo damos y cómo nosotros nos estamos regulando muchas veces a través de las pantallas, pero las pantallas tienen la luz azul, por ejemplo, que activa ciertas células del cerebro que son como la luz del día, entonces es mucho más difícil descansar y los ciclos se descompasan y sobre todo una persona altamente sensible. Eh, Hace poco hice una entrevista con Albert Cervera, que es el CEO de Symbiotia, que es una empresa que se dedica a llevar la naturaleza y humanizar los centros sanitarios, como un hospital, el Hospital Valdebrón, por ejemplo. Y él me está hablando de la importancia de la luz, de que en una casa la luz tiene que coincidir con la luz del sol, que cuando tú estás ya en la noche, tú no puedes tener luces de según qué estilo, porque entonces te desregulas, ¿no? Entonces, Claro. claro, si estamos hablando de esto, es importante que, ya que es inevitable que tengan las pantallas, porque es inevitable, además fíjate, estamos aquí en una pantalla y no hay problema, el problema no es el uso, sino el abuso y la falta de Claro. conciencia, pero si está bien dosificado y se usa, por ejemplo, para según qué cosas y en según qué horas, puede ser beneficioso que el niño tenga una visión de un bosque allí en la mañana con unos pájaros mientras está haciendo los deberes, o sea, porque eso lo anima y le da, y lo ayuda incluso a concentrarse y a ponerse más creativo, que es otra de las evidencias que hay, ¿sí? Claro. Em, pero claro, si está muy activado con la luz azul, pues entonces estará más saturado, estará más irritable y todo lo que sabemos con los NAS cuando están saturados, ¿no? Entonces, claro, ir a la naturaleza o tener contacto con los estímulos naturales, tanto dentro de casa como fuera, en un rincón de la calma dentro de casa, por ejemplo, que eso es un recurso que se usa mucho con los niños altamente sensibles y otros más, ¿no? Hace que
que él pueda bajar estos niveles de saturación que tendrá por la pantalla y por la estimulación del colegio, que ya sabemos que para los NAS es una cosa gigante. Todo y que hay unos colegios en donde la parte natural está muy presente, como en los Waldorf y todos estos, que aquí en Cataluña tenemos varios y hay unos fantásticos. Entonces, bueno, una cosa, por ejemplo, así más práctica que yo sé que ha funcionado en algunas familias en situaciones incluso muy complicadas, como cuando, por ejemplo, tienen la custodia compartida y han de pasar de una casa a otra, es llevar a los niños primero a hacer esa transición, pero no de puerta a puerta, sino en un parque o en una playa o en un sitio de natural. O por Ah, ejemplo, interesante. al salir del cole, si el niño está como una moto, pues llevarlo al parque un rato, a que esté con el árbol, a hacer cosas para que pueda, como si fuera un submarino, una cámara de descompresión, para luego Claro. poder, y luego cada vez que se pueda, llevarlos y estar con ellos en la naturaleza, que cuando yo estoy con ellos o cuando he estado con ellos realmente, lo que hay que hacer es invitarlos, guiarlos de forma muy breve y ellos ya empiezan a fluir de una manera mucho más rápida y natural y uno acaba Claro. aprendiendo, porque incluso propuestas que tenías para hacer, resulta que ellos de forma natural hicieron una hasta mejor y justo la que necesitaban. Claro. Porque se encontraron un Curioso. animalito, porque jugaron con el animalito, que eso es otra cosa muy importante. Lo de las mascotas tiene un poder brutal, brutal. A quien le Claro. guste, eh, eso te conecta también de una forma muy especial con la naturaleza, muy especial. Sí. Sí, el caso de los niños también estoy pensando que ellos son mucho más dados que nosotros a manipular cosas, ¿no? A ir enseguida a jugar con barro, con la arena de la playa, ¿no? A tocar el agua de un río, ¿no? Que sus manos son muy táctiles más que nosotros y entonces es lo que tú dices, conectan con más sentidos también. ¿No? Ujú. Nosotros a lo mejor conectamos más con la vista de entrada, después vienen los otros, ¿no? Pero ellos no, ya empiezan, ya entran conectando con varios sentidos, ¿no? De manera Exacto. más natural. Sí. Sí, 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 Unos, espontáneamente. hay unos que ciertas sensaciones les parecen muy, muy intensas, por ejemplo, la arena mojada, Mm. sí, exacto, o les da miedo cuando están por el bosque, tú los ves que van así poquito a poco y no pasa nada, lo que necesitan es más tiempo. Pero en cuanto empiezan a disfrutarlo, empiezan a conectar con cosas tímidamente, ya está, ya empiezan a fluir de una forma. Ay, bueno, o sea, bueno, ahora sí, ahora te recupero. Vale. Vamos a hacer. Dime, dime. Vale, pues entonces eso, yo bueno, lo que invitaría es a eso, ¿no? A que haya contacto con la naturaleza, que se les enseñe a los niños también a no ir corriendo necesariamente por la naturaleza, pero para eso nosotros les tenemos que dar el ejemplo, sino de entrar y de estar caminando lentamente, haciendo pequeños juegos, como por ejemplo algo tan sencillo como, mira, busca todas las cosas que se estén moviendo a nuestro alrededor. Vamos a hacer este paseo de aquí hasta aquí cortito y vamos a buscar todas las cosas que se estén moviendo a nuestro alrededor. O vamos a buscar olores, vamos a cazar olores, a perseguir olores. Y si encuentras algo que te guste oler, que te gusta su olor, pues lo traes y lo compartes aquí, que nosotros también traeremos uno. Entonces, claro, ahí eh, el niño empieza a jugar y esa es la manera de que se desconecte y que nosotros también, es que tenemos que hacer exactamente lo mismo, es que nosotros ya lo sabemos. Claro, Yo no estoy diciendo claro. aquí nada nuevo, eso seguro lo hacías tú cuando eras niña y lo hacía yo y los que nos están escuchando. Es eso, ¿no? Es un poco darle, que hoy sabemos un poco ya de manera teórica, ¿no? Y empírica los beneficios porque son, ¿no? Los diferentes aspectos, pero sería un Ajá. poco eso, ser más conscientes de ellos y buscar los momentos, porque a veces, aún sabiéndolo, no lo hacemos, ¿no? Es como el que dice, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir al gimnasio, que es bueno, nunca va, tengo que hacer deporte, vamos, no en el gimnasio necesariamente, que tengo que hacer deporte y nunca lo hace. Esto es un poco igual, ¿no? Debería ir más a contacto con la naturaleza y, no, y es muy importante. Además, esto yo de jovencita hice mucho senderismo, ¿no? Estaba en un club de montañismo y recuerdo cuando a veces estaba en época de exámenes y decía, Dios mío, no tengo tiempo y voy a llegar cansadísima y después para poner... Y era al contrario, o sea, llegaba el domingo y yo misma me sorprendía porque en vez de estar cansada, al día siguiente estaba más descansada. ¿No? Es curioso, ¿no? Como dices, después de caminar 10 kilómetros voy a estar agotada el lunes y no, estabas Claro. más descansada, ¿no?
Entonces, sí, sí, a veces es que es eso. Después hasta nos hace estar mejor y más vamos a ganar el tiempo que hemos perdido, ¿no? En el fondo, que vamos a estar más frescos y más atentos y más Claro. relajados y con más capacidad de disfrute durante el resto de la semana, en Y realidad, ¿no? sobre todo, también en un momento vamos a recordar que el tiempo de la mente, el que nos hemos inventado nosotros, no es el tiempo necesariamente real. Entonces, claro, eso también es importante porque ese concepto de, que sé que lo has dicho por una expresión, ¿no? Pero perder el tiempo, pero claro, para la naturaleza perder el tiempo es como, pero si el tiempo nunca se detiene, o sea, aquí todos estamos moviéndonos todo el Claro, rato. Otra claro. cosa es que vayas más lento o más rápido, pero hay momentos para ir más lento y hay momentos para ir más rápido. Hay momentos de incomodidad, y hay momentos de placer, y hay momentos de luz y hay momentos de oscuridad. Y todo es necesario. O sea Sí, sí, sí. que en ese sentido pues nos da estos puntos de referencia, ¿no? Que esto es lo que me parece como más sano de ella, ¿no? Que nos punta, nos dice, ojo, Justo, justo, justo. Sí, sí, muy interesante esto que dices. Bueno, pues se nos ha ido ya el tiempo, vamos a ir cerrando. No sé si alguien tiene alguna sí, pregunta de cierre para hacerte y si no, mientras también te dejo a ti que pienses como una idea de cierre o una conclusión o un consejo final que le puedas dar, ¿no? a las personas que nos han estado oyendo durante este rato. Alguna recomendación, bueno, lo que quieras decir, ¿no? Alguna, alguna eso, idea de cierre o de conclusión que a ti te parezca más relevante de todo lo que hemos ido hablando. Como tú quieras, vamos, lo que tú veas y elijas para cerrar. Y mientras, si a alguien se le ocurre alguna pregunta, pues puede irla haciendo también, lo pone en los comentarios. Alguien decía, que no lo he dicho antes, ¿no? En la naturaleza es donde mejor me siento, una de las personas que nos seguían. Y eso, bueno, se oye bueno, le pasa a todo el mundo, pero que en Las Paz se oye especialmente, ¿no? Entonces, sí, sí, mm, tal cual. sí, sí. Muy bien. Vale, bueno, pues yo creo que ya incluso lo dije, ¿no? Porque yo creo que para mí es lo más importante y sobre todo si estamos hablando de personas altamente sensibles, es recordar que si sois así es porque tenéis, o sea, que tiene un sentido, tiene un propósito que seáis así. Y en la medida en que tú entiendes que solo tú puedes sonar dentro de esta orquesta como suenas tú y que necesitamos los demás que tú suenes exactamente como has venido a sonar, entonces vas a estar más en paz y te vas a sentir más conectada, porque lo que enferma es la desconexión, sea de los demás Claro. o sea de la naturaleza. Entonces yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Hay un concepto que se llama la expansión del self. El self es como el yo mismo, ¿no? La expansión de sí mismo. Y de que nuestra mentalidad, sobre todo la mentalidad occidental, está muy centrada en que nosotros llegamos hasta aquí y después de aquí es el resto del mundo. Pero en realidad no es así. En realidad nosotros Claro, somos una parte de algo más grande. Y la vida fluye claro, a través de nosotros. Pero nosotros somos, la vida está allí y no desaparecerá, sino lo que hace es ir más lento, más rápido, y pasa a través de nosotros y nosotros le damos ese tono especial. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta para sentirse eh, más en paz, más en armonía y dejar de luchar y dejar de tratar de controlar cosas que no se pueden controlar, que es otra cosa que a los paz también ocurre mucho, de anticipar, de intentar, y hay cosas que no se pueden ni convienen, porque están en sí, manos de sí, algo más grande que nosotros. sí, exactamente. Como decía en algún texto Karina Cejes de Beck, que lo malo no es ser paz, lo malo es pretender no serlo, ¿no? Porque Ajá, cuando lo exacto. eres, ¿no? Es tal cual, o sea, Ujú. eh, esto, tú eres así y esto tiene un sentido y úsalo a tu favor, ¿no? Y además conéctate con el resto, ¿no? En este sentido. Y como decían las personas que nos siguen ahora mismo, ¿no? Que se emociona muchísimo la naturaleza, a veces llegando a llorar. Bueno, pues esto es un ejemplo, ¿no? De a veces lo que ocurre cuando estás así Sí, súper conectada, ¿no? sí, Sería un sí. poco esto. De hecho, eso me recuerda a otro estudio que me gusta mucho, que Ujú. hicieron como relacionaron eh, una serie de variables que tienen que ver con salud, felicidad y calidad de vida, con Sí, la exposición a esta sensación de asombro en la naturaleza. Y encontraron una relación muy alta entre ambas cosas. Entonces, hay algo que da más felicidad, o sea, que puede dar más felicidad y salud, pues está comprobado que tiene que ver con la presencia de estos estímulos de la naturaleza, ¿no? Es como si fuera algo que extrañamos y que necesitamos y cuando nos reencontramos con ello nos emocionamos.
Exacto, y bueno, y tenemos el beneficio este, ¿no? De las napas de emocionarse mucho y de conectar mucho, o sea, que veámoslo así, como un Y beneficio, aprovecharlo, ¿no? que hay. Hasta en un punto más intenso que otros, o sea, Ujú. que es algo muy bueno y eso. Pues genial, Leo, ha estado interesantísimo y bueno, espero que al resto también les haya, bueno, les haya aportado así un puntito de luz, espero que todos se lancen estas semanas próximas a conectar más con la naturaleza y si están en ciudad, pues eso, con estas pequeñitas trucos o no y pautas que has dicho, que no, al menos es algo, ¿no? Que lo pongan, lo tengamos todos muy presente y lo pongamos en práctica. Y al resto nada, pues os doy las gracias por habernos acompañado y os comento a los que no nos conocéis que la PASE, bueno, está la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad pionera en España, somos muy activos, hacemos muchas cosas, aportamos muchos recursos a los que sois PAS o familiares de PAS. Hacerse socio es muy facilito, la cuota creo que es la más asequible que hay en todo el país porque son 24 euros al año, pocas asociaciones tienen una cuota tan asequible y nos podéis conocer en nuestra web www.asociacionpas.org y allí se explica cómo hacerse socio, que es un proceso súper fácil. Así que si queréis ya sabéis dónde estamos. Y eso, y nada, por lo demás nos vemos en el próximo audio y una vez más muchísimas gracias Ale por tu aportación y por haber participado hoy. Nos vemos pronto. Vale, muchas gracias ¿Vale? a ti. Un placer. Bien, pues, Adiós a buenas todos. tardes a todos.